comunicarles, no sé si ustedes tienen clase de laboratorio, si tuviesen el día de mañana tienen que inscribirse en la mañana. Consulten con su director de carrera, con jefe de departamento, si el día de mañana, en la mañana, tienen que inscribirse a las clases de laboratorio. Y ya. Entonces, ahora continuando con nuestra materia, estuvimos en el capítulo 3. En el capítulo 3, que se refiere al comportamiento mecánico de los conductores. Entonces hacemos un pequeño resumen. Habíamos indicado de que los conductores son los elementos activos de la línea de transmisión, y entonces todo lo que se requiere para proteger, para que el conductor esté a salvo, hay que hacerlo a través de las diferentes partes de la línea, las estructuras, aislantes, etc. Entonces, por eso que primero vemos el comportamiento mecánico de los conductores. Entonces, habíamos dicho de que cuando en dos estructuras adyacentes colgamos un conductor, este conductor va a ser una curva, y esa curva nosotros llamamos catenaria. Entonces la curva de la catenaria parecida a la parábola, pero es específicamente catenaria. Entonces, cuando tenemos dos estructuras paralelas, dos estructuras continuas, una puede estar a la misma altura que la otra, o la otra puede estar más arriba o más abajo. Entonces, en este caso, hay dos tipos de soportes. Soportes a la misma altura, soportes nivelados, o soportes a diferentes alturas, soportes desnivelados. Primero vamos a ver los soportes nivelados, que estén a la misma altura. Hemos dicho que tenemos dos estructuras cuya parte superior está marcada con la letra A y la otra con la letra B. Y como están a las mismas alturas, hay una línea horizontal que los une, que los puede unir. Y esa distancia entre la punta de la primera estructura a la segunda estructura se llama vano. Ahora, la curva catenaria de este punto A va bajando hasta un punto inferior, y luego otra vez va subiendo hacia la otra torre. Entonces, en el punto inferior, ese punto, el más bajo, vamos a llamarlo O, y de O, si es que medimos hasta la línea imaginaria que une A y B, eso se llama flecha. Y desde el punto O, desde el punto más bajo de la catenaria, hasta el suelo, es HS, se llama altura de seguridad. De tal forma que la altura de seguridad sumado a la flecha es la altura de la torre. Ahora, la flecha obviamente depende de la longitud del vano, depende también de la temperatura, y también depende de la tracción mecánica con la que hemos jalado al conductor. Entonces, la flecha tiene tres tipos de fuerzas que lo van a estabilizar. Uno
como quiera que estamos hablando de las alturas de soporte a la misma altura, entonces la flecha, la catenaria es simétrica. Entonces simplemente vamos a analizar una mitad, entonces la otra mitad es obviamente que va a ser exactamente igual, de tal forma que para que la catenaria esté estable, del punto O, el punto más bajo de la catenaria, vamos a jalar con una tracción 0, T0, horizontal. Horizontal, ese esfuerzo horizontal, T0. Y luego hay una fuerza vertical, que depende del peso unitario del conductor. Peso unitario del conductor. Cada metro, ¿cuántos kilos pesa? Kilos sobre metro. Y obviamente que ese peso vertical va a depender también de la longitud del cable. En este caso va a ser S. Entonces el P, que es el producto, P es el peso unitario del conductor por su longitud, entonces ese va a ser el esfuerzo vertical. Y finalmente un esfuerzo tangencial a la catenaria, que sería la T, que desde el punto O va a ir creciendo hasta el punto B, hasta el punto más alto de la segunda estructura. Entonces, con eso hemos dicho que hay un triángulo rectángulo de esfuerzos, T0 que es horizontal, P por S, que es la vertical, pero si es que hacemos el triángulo en el punto B, entonces el S va a ser la longitud del conductor partido por 2. Por cierto, la longitud del conductor partido por 2. Entonces, P por L sobre 2, esa va a ser la vertical, y obviamente el esfuerzo que va a ser tangente a la catenaria, que va a ser T, y en el punto B va a ser el mayor. Y también hemos hablado en la anterior clase de un coeficiente de reducción, coeficiente de seguridad, que al conductor no lo vamos a jalar con toda la fuerza, con todo el esfuerzo que puede existir, sino con cierto porcentaje para que el conductor no se reviente. Es un coeficiente de reducción, coeficiente de seguridad K. Luego había un ejemplo, o dos ejemplos que, bueno, son simplemente para reemplazar a las ecuaciones. Estuvimos ahí. Ahora vamos a ver la ecuación de cables de suspensión. El cálculo de las flechas en cables de suspensión en vanos nivelados. Si es que nuestro amigo Jimmy Zavala está disponible, quizá nos puede hacer la presentación. Bien, es lo que habíamos indicado, lo que acabamos de indicar. Vamos adelante, por favor. Más, ahí simplemente un poquito más hemos hablado. Este es el triángulo rectángulo, el tercero horizontal, el PL partido por 2 la vertical, y la T sería la tangente, que en el punto B es mayor. Entonces sería el triángulo rectángulo que estabiliza la catenaria. Vamos adelante. Están los ejercicios, pero los ejercicios estos son simplemente para... Aquí están lo que hemos dicho, que
más adelante que dependiendo de cada conductor tiene su tracción de ruptura. Y entonces, esa tracción de ruptura no tenemos que rebasar. Si nos pasamos, entre el conductor se revienta. Por lo tanto, un poquito más adelante, por lo tanto que tenemos que hacer utilizar una letra K, que es coeficiente de reducción, o también se llama coeficiente de seguridad, que con eso, nos favorece para que jalemos con una tracción menor a la tracción de ruptura, para que no se rompa el conductor. Seguimos adelante, son los dos ejercicios, ejemplo 3.1, pero es solamente, seguimos adelante, que simplemente es aplicar, reemplazar las fórmulas que están ahí. El ejemplo 3.2 también. Y estaríamos ahora ya en ecuaciones de cables suspendidos. Ahí estamos, ahí. Ecuación de cables suspendidos. Cálculo de flechas. Entonces vamos a calcular la flecha. Hemos dicho que la flecha es la distancia de la curva desde su punto inferior o hasta la recta horizontal, que quiere los dos puntos superiores de la tose. Esa sería la flecha. Y depende de la longitud del vano, ¿no es cierto? Mientras el vano sea más grande, la separación de los conductores de las dos estructuras sea más grande, entonces la flecha va a ser mayor. Depende también de la temperatura del conductor. Y finalmente depende de la tracción con la cual hemos jalado al conductor. Entonces, para calcular la ecuación con la cual podemos saber cuánto es la flecha, es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar con el pequeño triángulo que hemos dicho hace ratito en la parte superior de la estructura B. El T0 es horizontal, el P por S es la vertical y la T es la tangente de la catenaria. Y el ángulo alfa es el que forman la horizontal con el esfuerzo T, con la tangencial. Entonces, si de ese triángulo sacamos el tangente de alfa, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre adyacente, de tal forma que tangente de alfa es igual a PS sobre T0. Ahora, si es que nuestro eje de sistemas coordenadas parte del punto O, del punto más bajo de la catenaria, la X sería DX y la vertical sería DY. Entonces, con eso, tangente de alfa sería DY sobre DX. Y eso nosotros vamos a llamarlo Z, simplemente para mayor comodidad. Vamos a llamarlo Z. De tal forma que Z es igual a PS sobre T0. PS sobre T0. Eso sería igual a Z. Luego esa ecuación, la Z igual PS sobre T0, P es el peso unitario del conductor, S es la longitud del conductor y T0 la tracción horizontal en el punto más bajo O. Si es que eso diferenciamos, si diferenciamos eso, en vez de Z va a ser dz, ¿no es cierto? Dz. P, el peso unitario del conductor, es constante y el T0 también es constante. Entonces simplemente la variable es la S, la longitud del conductor. Entonces dz va a ser P sobre T0 por ds.
Pero si nos fijamos, la longitud del conductor en el triángulo va a ser la hipotenusa. La hipotenusa. Y la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los dos catetos. Entonces sería raíz cuadrada de x al cuadrado más dy al cuadrado. Es la hipotenusa. Ahora, si es que dentro de la raíz, aunque no esté en el dibujito, no esté en el texto, si dentro de la raíz cuadrada despejamos o dividimos todo entre dx al cuadrado, sería 1 más dy sobre dx al cuadrado. Y con eso que hemos ganado, que dentro de la raíz sería 1 más dy sobre dx al cuadrado. dy sobre dx es mucho que es igual a z. Entonces sería, la raíz cuadrada sería raíz cuadrada 1 más z al cuadrado. Con eso dz dx sería p sobre t0, raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Entonces, para que en un lado estén las zetas, entonces dz sobre raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. La raíz lo llevamos abajo al denominador y el dx que está en el denominador va al otro lado a multiplicar. De tal forma que tenemos dz sobre 1 más z cuadrado, raíz cuadrada, igual a p sobre t0 por dx. Entonces, esta igualdad lo vamos a integrar. Integramos ambos. Integramos ambos lados. Entonces, el primero va a ser igual a logaritmo con base e 3, 14, 16, logaritmo natural e, paréntesis, más menos z, más raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Este es un miembro de la igualdad. Y la otra igualdad, p sobre t0 es constante, y el dx ¿no? Es como x no es variable, entonces va a ser x, pero más menos. Más menos. Ese sería el resultado de la integral si integramos la ecuación. Obviamente que el constante de integración va a ser 0, si x es igual a 0, z también es igual a 0. Entonces, eso no tiene una constante de integración. Ahora acá vamos a hacer desaparecer el logaritmo. Y como quiera que hay más o menos, entonces van a ser dos igualdades, ¿no? En el lado izquierdo va a ser más z más raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Y eso en realidad es la integral. ¿Y qué es la integral?
La integral es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Entonces la base es del logaritmo natural e, es e, ¿no? E es la base, e, y el p sobre t0 por x sería el exponente. Sería el exponente. Ahora, si es que hacemos igual con el lado negativo, sería menos z más raíz cuadrada de 1 más z cuadrado igual a la base del logaritmo elevado al exponente, pero en este caso negativo ya también, menos p sobre t0 por x. Y ya. Entonces, estas dos igualdades lo que vamos a hacer es restar miembro a miembro. Restar miembro a miembro. Cuando restamos dos valores, el primero se mantiene su signo y el segundo cambia, ¿no es cierto? Si de 5 restamos 3, 5 menos 3, el 3, el segundo, es el que tiene que cambiar de signo. Entonces, en este caso, el primero no cambia de signo, pero el segundo, el que está debajo, sí va a cambiar de signo. Entonces, en vez de ser menos z, va a ser ya más z, y la raíz cuadrada va a ser menos raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Igual, en el otro lado también, el e arriba va a mantener su signo, y el minuendo va a cambiar a menos e elevado a menos p sobre t0 por x. Entonces, si es que ya estamos, entonces z con z, como son los dos van a ser positivos, va a ser 2z. 2z. Y raíz cuadrada con raíz cuadrada se van a restar. Va a ser 0. Igual a e p sobre t0 por x, y el otro cambia de signo, menos e menos p sobre t0 por x. Ese sería el valor de la resta miembro a miembro. Como es 2 veces z, el 2 que está en el multiplicador va a ir al otro lado a dividir. Y esa sería la ecuación resultante de la diferencia miembro a miembro. Ahora, si nos acordamos, z era igual a dy sobre dx, ¿no es cierto? Z era igual a dy sobre dx. Entonces, dy sobre dx va a ser igual al e p t0x menos e menos p t0x sobre 2. Pero si ustedes se acuerdan de trigonometría, el e p sobre t0 por x menos e menos p sobre t0 por x sobre 2 es igual a seno hiperbólico. Seno hiperbólico. Entonces eso va a ser seno hiperbólico de x sobre
T0 sobre P. Entonces, como z era dy sobre dx, que va a ser igual a seno hiperbólico de x sobre t0 sobre p, y si integramos eso, como es dy sobre dx, integramos, integral de dy va a ser igual a y, ¿no es cierto? Y el x se va a ir al otro lado. Entonces, la integral de seno es coseno, del coseno es seno, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la constante T0 sobre P va a salir afuera y multiplicada por coseno hiperbólico del seno, la integral es coseno hiperbólico de x sobre T0 sobre P más una constante de integración. Más una constante de integración. Ahora, para calcular cuánto es la constante de integración, obviamente suponemos cuánto es en el origen, cuánto es ese valor. En el origen es x igual a 0 y y es igual a 0. Estamos en el origen. Entonces reemplazamos eso, x igual a 0 y igual a 0, coseno hiperbólico de 0, ¿cuánto es? Coseno hiperbólico de 0 es igual a 1. Coseno hiperbólico va a ser igual a 1. Entonces, si eso reemplazamos, el coseno hiperbólico de 0, que es igual a 1, reemplazamos en nuestra ecuación, y t0 sobre p, coseno hiperbólico más n, coseno hiperbólico va a ser igual a 1, entonces queda simplemente c. Y entonces ya despegamos c va a ser igual a T0 sobre P, pero negativo. Eso reemplazamos y con eso despejamos y va a ser igual a T0 sobre P, paréntesis, coseno hiperbólico de x sobre T0 sobre P menos 1. Porque el C era T0 sobre P. Esta es la ecuación de la catenaria. Y es igual a T0 sobre P, paréntesis, coseno hiperbólico de x sobre T0 sobre P y menos 1. Es la ecuación de la catenaria. Otros también deciden el T0 sobre P. El T0 es la tracción del conductor en la parte inferior de la catenaria, en el punto O, la tracción horizontal, que es constante, el T0. Y el P es el peso unitario del conductor. Cada metro de conductor, ¿cuánto pesa? Ese cociente son entre dos constantes. Entonces, la división siempre va a ser constante también. Eso podemos decir de que va a ser igual a C1. C1 no es el valor de la integración, de la constante de integración, sino que esa parte, C1 es igual a T0 sobre P. El cociente de dos valores constantes va a ser una constante.
y esa constante va a ser C1. Y eso reemplazamos en vez de T0 sobre P, entre la ecuación de la catenaria puede ser Y igual a C1, paréntesis, coseno hiperbólico de X sobre C1 menos 1. ¿Qué hemos dicho que es la ecuación de la catenaria? La ecuación de la catenaria. Ahora, esta ecuación es de la catenaria y es la exacta. Es la exacta. Ahora, a otros no les gusta el coseno hiperbólico, porque no siempre es fácil calcular el coseno hiperbólico. Y entonces el coseno hiperbólico tratan de reemplazarlo, hacerlo desaparecer el coseno hiperbólico y reemplazar con otros valores. Entonces, el coseno hiperbólico de X sobre C, el coseno hiperbólico de X sobre C, puede ser reemplazado por el desarrollo de una serie de sumandos. ¿De cuántos sumandos? De n sumandos. Eso es igual a 1 más el coseno, del coseno hiperbólico, eso al cuadrado sobre factorial de 2, más lo mismo, pero el exponente va a ser 2, va a ser siempre pares y sumandos. Sumandos, digo, 2, 4, 6, 8, etc. Y dividido entre el factorial de 4, x elevado a 4 sobre factorial de 4, c elevado a 4. Después el siguiente va a ser x elevado a 6 sobre factorial de 6 por c elevado a 6. El factorial es simplemente el suma o el producto. Factorial de 2 es 1 por 2, es 2. Factorial de 4, 1 por 2 por 4, entonces, y así sucesivamente. Entonces, esta serie tendríamos que reemplazarlo en la ecuación de la catenaria al coseno hiperbólico de X sobre C. De X sobre C. Pero en el denominador de esta serie está el valor de C, la constante de T0 sobre P. Y ese es un valor grandecito, grande. Y además, como está elevado al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, etc., entre el denominador va a crecer rápido y ese sumando va a ser cada vez más pequeño porque está en el denominador. Y por eso nosotros simplemente vamos a reemplazar el coseno hiperbólico de X sobre C por los dos primeros sumandos, por 1 más X al cuadrado sobre 2 veces C al cuadrado. Solamente esos dos primeros términos. Y el resto vamos a despreciar. No lo vamos a considerar. Entonces, reemplazando esos dos términos, sería Y igual a C, en vez de coseno hiperbólico sería 1 más X cuadrado sobre 2 veces C. Y menos 1. Entonces el más 1 con el menos 1 se van a restar, un poquito más adelante, y con eso nuestra ecuación sería Y igual
y igual, adelantito, x al cuadrado sobre 2 veces c. X al cuadrado sobre 2 veces c. Más adelantito podemos ir. Y en este caso, el valor de c es t0 sobre p, ¿no es cierto? Como está en el denominador, entonces t0 va a estar en el denominador y p va a subir arriba, y la y va a ser igual a px al cuadrado sobre 2 veces t0. Esto sí ya va a ser ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola es una parábola, ¿no es cierto? Y entonces, que se asemeja un poco a la ecuación de la catenaria. Pero la catenaria es con cosieno hiperbólico y esto ya es sin cosieno hiperbólico, simplemente aritmético. Ahora, nosotros estuvimos queriendo calcular la flecha. La flecha. La flecha en esta ecuación, ¿cuál va a ser? Cuando x es igual al vano partido por 2. Desde O va a ir hasta A partido por 2 y va a ser la altura en el punto A, en el punto B diré, y entonces ese va a ser el valor de la flecha, la Y. X va a ser A partido por 2, medio vano, y la Y se va a volver flecha. Y entonces X igual a A partido por 2, nos reemplazamos y la Y va a ser la F, la flecha. Entonces, en la ecuación de la catenaria, F va a ser igual a C, paréntesis, coseno hiperbólico de A partido por 2 por C1, menos 1. Esa sería la ecuación de la flecha exacta. Cálculo de la flecha exacta hiperbólicamente. Ahora, si es que reemplazamos en la ecuación de la parábola, ¿no es cierto? Que era px al cuadrado sobre 2 veces t0, entonces reemplazamos el a por la x por a partido por 2 y se vuelve flecha. La flecha va a ser la flecha va a ser f igual a p por a al cuadrado sobre 8 veces t0. La flecha va a ser al p, que es el peso unitario del conductor, a al cuadrado, que es la flecha al cuadrado, sobre 8 veces t0. T0 es la fuerza transversal, la fuerza horizontal en el punto O. Eso con relación a la parábola, a la ecuación del parabólico, que supuestamente no es exacto, porque hemos despreciado muchos valores. Pero aquí un poquito vamos a ver el ejemplo número 3. El ejemplo número 3, que no es simplemente aplicar las flechas, pero lo vamos a hacer. Y si tenemos los valores, el valor de C es T0 sobre P. T0 sobre P. En el ejemplo 1 anterior habíamos visto que el T0 era 1545 y el peso unitario era 0,7816. Con eso C va a ser igual a 1976.7144. Ahora, si es que calculamos con la ecuación de la parábola, sería 2x cuadrado sobre 2c al cuadrado, que sería igual a cuadrado sobre 8 veces c al cuadrado.
Ahora, el siguiente de la serie que hemos desarrollado era la cuarta, ¿no? X a la cuarta, factorial de 4 por C a la cuarta. Y así sucesivamente. Entonces, si es que reemplazamos esos valores, un poquito vamos más arriba, entonces podemos calcular, no al otro lado, adelante, 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 ahí, ahí. Entonces, podemos hacer el cálculo para dos vanos. Un vano de 350 metros y otro vano de 1000 metros. Entonces, para 350 metros calculamos C de 0 sobre P al cuadrado sobre 8 veces C, etc. Y con eso calculamos la flecha, que está en la flecha con la flecha con la ecuación parabólica, con la parábola, va a ser igual a 7,7515 metros. 7,7 metros, 7515. Ahora, para 350 metros, calculamos igualito, pero con la ecuación parabólica. Con el P al cuadrado sobre 8 veces 0, calculamos eso, y la flecha va a ser igual a 7,746. Si comparamos los dos valores, prácticamente son iguales. Menos de 1 centímetro es la diferencia. En 7 metros, 7,70. Menos de 1 centímetro. Entonces, que primeramente podemos decir que cualquiera de las dos ecuaciones nos va a servir en la vida real. Porque 1 centímetro no vamos a poder, no va a ser tan grande, no nos va a dañar. Ahora, si tenemos un vano de 1000 metros, 1000 metros es 1 kilómetro, ¿no? 1 kilómetro, calculamos 63,5741 la flecha. La flecha de 1000 vanos, de 1000 metros, es 63,57 metros. Con la ecuación parabólica, con la exacta. Pero si es que calculamos con la ecuación, primero hemos hecho con la hipérbola, ¿no? Con la hipérbola 63,5741. Ahora, luego calculamos con la parábola, con la que es inexacta. Y ahí calculamos 63,2363. Es decir, que la diferencia son 34 metros, 34 centímetros, que es una cosa, como nuestra cuarta. Y entonces, como son 63 metros la flecha, 30 centímetros también es un valor muy, muy pequeño. Es un valor relativamente pequeño. Son 1000 metros, 1000 metros es 1 kilómetro, entonces es un vano grande, grande, grande. Y la flecha 63 metros, en 63 metros la diferencia va a ser solamente 30 centímetros, que podemos nomás aceptar. De tal forma que son errores relativamente tolerables, pequeños, que podemos aceptar. No sé si tienen alguna pregunta.
Ya. Entonces vamos a avanzar todavía un poquito más. Vamos adelante, vamos al cálculo de la longitud de las flechas. Ahora hemos calculado la flecha, no es cierto, perdón, hemos calculado la flecha. Y tenemos un vano que es A, la longitud horizontal desde la parte superior de la estructura hasta la otra. Ese es A, hemos dicho, ¿no es cierto? Ahora, pero la catenaria va a bajar por debajo. Y obviamente que la longitud es toda la catenaria, la longitud de la catenaria. Entonces, a simple vista se puede ver que la longitud de la catenaria es más grande que el vano, es más largo. Es más largo. Y por eso vamos a tratar de calcular la longitud de la curva, la longitud de la catenaria. Eso sabemos que de geometría analítica, sabemos que la longitud de cualquier curva, la longitud de cualquier curva, es la integral de este x1 hasta x2, desde un valor, desde un punto hasta otro punto, y raíz cuadrada de x, de y, de x al cuadrado, de y al cuadrado. Aquí está, ya hemos agrupado, hacemos integral de 1 más dy sobre dx al cuadrado. Y eso, la raíz cuadrada, está como es el exponente a 1/2. ¿No es cierto? Entonces, dy sobre dx hemos dicho que era igual a z. Y z era igual a dy sobre dx. Y cuando hemos calculado la flecha, dy sobre dx era igual a seno hiperbólico de x sobre c. Seno hiperbólico de x sobre c. Entonces, como la z es igual a dy sobre dx igual a seno hiperbólico de x sobre c, entonces en la ecuación L, que está integral de 1 más dy sobre dx, en vez de dy sobre dx, vamos a poner seno hiperbólico. Seno hiperbólico. De tal forma que L va a ser integral de x, desde x1 hasta x2, de raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x sobre c por dx. No sé si queda claro. Ahora, una cosita más. ¿Quién decía? Parece que Pitágoras decía, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? A al cuadrado era igual a b cuadrado más c cuadrado.
Y después parece que hay otra que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Y ya. Pero en el caso del seno coseno hiperbólico, un poquito varía. Anótense. Coseno hiperbólico al cuadrado de x sobre c menos seno hiperbólico al cuadrado de x sobre c es igual a 1. En geometría analítica nos han enseñado. Coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1. Si de ahí despejamos coseno hiperbólico, el menos seno hiperbólico se va a ir al otro lado. Esto va a ser coseno al cuadrado sobre... Coseno al cuadrado va a ser igual a 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Y como está coseno hiperbólico al cuadrado, el coseno nomás va a ser raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x sobre c. Es decir, que la integral de L, que era raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x sobre c, va a ser igual a coseno hiperbólico x sobre c. Entonces la longitud de la catenaria va a ser igual a integral de x1 hasta x2 del coseno hiperbólico de x sobre c. Y entonces la integral de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Entonces la longitud va a ser igual a c, la constante que sale siempre afuera, c por seno hiperbólico de x sobre c. Esa sería la longitud de la catenaria, desde el punto O hasta el punto B. Es la mitad de la catenaria. La mitad de la flecha. No, la mitad del vano. Un poquito más vamos adelante. Entonces, pero si es que si A es el vano, ya no es cierto, que es el doble de X, X va a ser, el vano va a ser igual a 2X, eso reemplazamos, y L, la longitud de la catenaria de todo el vano va a ser igual a 2 veces C, seno hiperbólico de A sobre 2 veces C. Es la longitud, la ecuación de la longitud exacta de la catenaria. Vamos un poco más adelante. El seno hiperbólico lo vamos a desarrollar también en una serie. L igual a 2 veces C, seno hiperbólico, entre paréntesis, A al cuadrado. Aquí va a ser los impares. A, 1, 3, 5, 7. A sobre 2 veces elevado a 1. A sobre 2 veces elevado al cubo, factorial de 3, a la quinta, factorial de 5, etc. Y eso lo vamos a, igual más adelantecito, solamente vamos a considerar los dos primeros, sumando los dos primeros términos. Los dos primeros términos, y con eso L, vamos un poquito más adelantito, L va a ser igual a A más A al cubo sobre 24 veces C al cuadrado.
Ahora sí, si la C hacemos desaparecer, C es T0 sobre P, entonces igual a más A al cubo, P al cuadrado, 24 veces T0 al cuadrado. A la flecha ya hemos dicho que era A al cuadrado por P sobre 8 veces T0. Si eso reemplazamos, la longitud va a ser igual a 8 veces la flecha al cuadrado sobre 3 veces A, que es la ecuación de la parábola. Y ya, saben que a las 8:30 hay una reunión de la casera, a las 8:30, ya estamos a 8:27, entonces, de momento vamos a quedar ahí. La siguiente clase, el día jueves, vamos a continuar. Estamos calculando la flecha la longitud del cable. En una reunión del consejo. Entonces, de momento, vamos a quedar ahí y pueden nomás retirar. Son 49 personas. Hasta el jueves, dije. Hasta el jueves. Hasta el jueves, dije.